Bien, Fabián Utin en la redacción de www.lt39noticias.com.ar. Fabián, buen mediodía. Hola Hilda, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, Fabián, finalmente salió el informe que realiza la UCA, la Universidad Católica Argentina, donde arrojó este resultado, un 33,6% de pobreza y 14 millones de pobres en nuestro país. Sí, realmente una muy mala noticia que nos entristece a todos como ciudadanos, como argentinos, ¿no es cierto? Que sigamos marcando estos índices tan nefastos y tan duros, ¿no es cierto? Sí, Fabián, explícanos por favor por qué, digamos, el índice de pobreza es mayor al de indigencia. Ha crecido más la pobreza y no tanto la indigencia. Bueno, partamos de la base para que nuestra audiencia lo entienda. La pobreza se mide a través del ingreso familiar, ¿no es cierto? Se considera pobre hoy en la Argentina al grupo familiar integrado por papá, mamá y los hijos en edad escolar, cuyo grupo familiar tiene un ingreso colectivo de menos de 23.000 pesos. Por debajo de los 23.000 pesos de ingreso en la familia son pobres. Debajo de un ingreso familiar para esta misma familia de 9.000 pesos se lo considera indigente. Podemos polemizar en cuanto a los dos ítems, ¿no es cierto? Y considerar que si 23.001 pesos no es pobre y si 9.001 pesos no es indigente, lo cual sería muy polémico y todos consideremos que ninguno de los dos montos realmente son suficientes para esas dos categorías. Pero la diferencia sustancialmente es que en el caso de los pobres subió mucho más porque estamos hablando de gente con ingresos salariales, ¿sí? O sea, con sueldo, gente en relación de dependencia en su gran mayoría, que vio este año ajustados para bien sus sueldos, no más allá del 20-25%, incluidas las cláusulas de ajuste y las cláusulas de revisión o las cláusulas gatillo. Sin embargo, los sectores que están en la indigencia con ingresos de menos de 9.000 pesos son sectores que reciben asistencia social de hace tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió? Automáticamente, mucha gente que estaba en la línea de pobreza, que no estaba en la línea de pobreza, cayó en la línea de pobreza y nos tiene una ayuda de parte del Estado Nacional. Sin embargo, el indigente tiene muchísima ayuda. De hecho, este gobierno tiene asignado grandes partidas a lo que tiene que ver con la asistencia social a través del Ministerio de Carolina Stanley, con lo cual los casi 7 u 8 puntos de gente que cayó en la pobreza es mucho más que el 0,6% de gente que cayó en la indigencia, porque encontró ese colchón amortiguante de la ayuda del Ministerio de Bienestar Social, ¿no es cierto? Bien, ¿qué papel juega la inflación, que es protagonista desde ya en este crecimiento de la pobreza y no de la indigencia? Y gigantesco, Hilda, gigantesco, porque como te decía, los ajustes salarios de este año, en el mejor de los casos, llegaron al 25%. Casi todas las paritarias, recordemos que habían cerrado el primer semestre con aumentos para todo el año del orden del 15%. Después hubo renegociaciones por estas cláusulas de revisión de gatillo que otorgaron un 10% más. Hay sindicatos paritarias que se están cerrando en el orden del 40%, pero que se terminan de cobrar el año que viene. Sin embargo, la inflación de este año ya va a ser del 45-46%. Ya con el índice del 3,2% surgido ayer, ya estamos superando el 42% de inflación contra paritarias que en el mejor de los casos fueron del 25%. Ese 20% de diferencia entre el aumento de salarios y la inflación de este año es lo que ha sumido a más gente en la pobreza y lo que ha sido la suba de estos 6 puntos extras y que 14 millones de argentinos hayan cruzado y estén en la línea de pobreza. Bien, dentro de tus conocimientos calificados en economía, Gracias. en tu mirada, de aquí a un año, démosle la finalización de este gobierno o posible continuidad, ¿qué posibilidades hay de que esta pobreza baje? Bueno, la mala noticia es que el análisis que acabamos de hacer, que es muy negativo, corresponde al tercer trimestre del año, al trimestre julio-septiembre, ¿sí? Todavía falta medir de este año el periodo septiembre-diciembre, que va a ser triste, incluso este 33% ya te puedo asegurar que va a subir, va a ser más de 33% el que conozcamos a principio del año que viene, que va a abarcar este último trimestre. ¿Por qué? Porque falta todavía la inflación de noviembre, que se conoció ayer, del 3,2%, y la de diciembre, y la de octubre que tuvimos, que fue del 6 y pico por ciento. Sí. Con lo cual esa inflación va a corroer los salarios que suben menos y vamos a tener un índice en este último trimestre también muy negativo, donde estos 14 millones de personas van a ser lamentablemente aún mayor.
¿Qué espero para el año que viene? Ahí sí, yo espero una reversión de estos números. ¿Por qué? Porque se terminan de cobrar estos niveles de paritarias, acordadas de casi el 40% y 45% en muchísimos sindicatos, en muchísimos rubros de la actividad, que va a ayudar. Se están negociando paritarias nuevas para el año que viene, tanto en sectores públicos también, docentes, y sobre todas las cosas, los índices de inflación para diciembre, enero, febrero y marzo, con estos niveles, van a ser inferiores a los que venimos trayendo, con lo cual va a haber una recuperación del salario real, ¿sí? Y una detención en la suba de precios de los productos de la canasta básica y de la alimentaria, con lo cual deberíamos ahí sí empezar a reducir un número de pobres que va a estar por encima de estos 14 millones de hoy. Bien, Fabián, para cerrar, políticamente, con este panorama, ¿nuestro presidente gana las elecciones el año que viene? Y es una pregunta difícil, sin ninguna duda, es muy, muy difícil. Acá van a confrontar dos formas de ver la realidad. Si aquello que fue el gobierno de Cristina Kirchner fue... Porque indudablemente la estrategia del gobierno va a ser de vuelta a llevar el tema a poner a la vereda de enfrente al gobierno anterior como metodología de campaña, ¿no es cierto? Si va a haber quienes van a sostener que en el gobierno anterior se estaba mejor y quienes van a sostener que en este gobierno la estamos pasando mal, pero tiene que ver con realizar los cambios necesarios y suficientes para que la Argentina sea otra, y quienes también digan, no me importa pasarla mal, pero quiero un gobierno honesto. Claramente la confrontación va a pasar por la insistencia del gobierno en asignarle al gobierno anterior los casos de corrupción y del lado del justicialismo asignarle a este gobierno ser un gobierno que ha desprotegido a los sectores más vulnerables de la Argentina y que no le importa a la gente. En esa disyuntiva se va a dar la contienda, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Fabián. No, por favor, Gracias. gracias a vos.